En esta oportunidad vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el esquema de vacunación nacional como parte de programas institucionales de nuestro país para el fortalecimiento de la inmunización y prevención de muchas enfermedades de origen viral que pueden afectar durante la infancia y poder generar condiciones que alteren el estado de bienestar y de salud de los niños. También vamos a platicar un poquito acerca de las enfermedades diarreicas agudas y el manejo protocolario que se tiene a nivel ministerial para ir conociendo de manera paulatina el ejercicio de la profesión médica en el primer nivel de atención. En el esquema de vacunación nacional vigente en nuestro país tenemos los diferentes periodos en los cuales se utilizan las vacunas para estimular la inmunidad pasiva en los niños. Tenemos que al el recién nacido se le van a aplicar tanto la BCG como la vacuna para prevenir la hepatitis B. La BCG va a tener dos contraindicaciones principales. La primera, que el niño tenga un peso inferior a los 2.500 gramos y ser hijo de madre VIH positivo. Recordémonos que esta vacuna va a prevenir las formas graves de la tuberculosis. Y la hepatitis B se suministrará en las primeras 12 horas de vida. A los 2, 4 y 6 meses vamos a utilizar la vacuna pentavalente que nos va a permitir la prevención de enfermedades como la difteria, tosferina, tétanos, la infección por la Haemophilus influenza tipo B y la hepatitis B. A los 2, 4 y 6 meses también se va a administrar la vacuna antipoliomielítica, es decir, para prevenir la poliomielitis en forma de inyección. O sea, el refuerzo se hace al año oral. De ahí tenemos también que se hacen dos dosis a los 2 y a los 4 meses para la vacuna del rotavirus, al igual que lo que sería la vacuna que va a prevenir el neumococo conjugado, que es la meningitis, y se administra en los niños de 2 meses y el otro refuerzo que se da a los 4 meses. Ahora bien, al año van a utilizarse la dosis de una vacuna que es la triple viral o la famosa SPR, que va a prevenir lo que serían las paperas, el sarampión y la rubiola. Y también la neumococo conjugado, que ya sería el primer refuerzo. Esta va a prevenir, como repito, lo que sería la meningitis, neumonía y una otitis media. De los 15 a los 18 meses se va a poner el primer refuerzo de la pentavalente, que son las mismas que hemos venido mencionando anteriormente, la vacuna antipoliomielítica, pero la dosis oral, y la segunda dosis de la triple viral o la SPR. A los 4 años se va a poner el segundo refuerzo, pero ya de una vacuna que se llama DPT, que esta nos va a prevenir la difteria, la tosferina y el tétanos. Y también la vacuna antipoliomielítica, pero oral. A los 9 años ya se ha incorporado en el esquema nacional de vacunación en las niñas menores de 10 años, es decir, hasta los 9 años con 364 días, la vacuna para la prevención del cáncer cervicouterino a través de lo que es la vacuna para el virus del papiloma humano. Esa se administra en niñas de 9 años y la segunda dosis 6 meses después de aplicada la primera dosis. De ahí tenemos la administración de bloqueo, por decirlo así, del tétanos y la difteria en todas personas después de haber recibido su primera dosis a los 10 años a partir de los 10 años de edad. Es decir, que cada 10 años, a partir de los 10 años, es necesario administrar de manera preventiva lo que es la vacuna TD. Y la neumococo en toda persona adulta mayor de 60 años con condiciones de riesgo, entonces deben de ser recibir esta vacuna, la antineumocosis. En las mujeres embarazadas
también se administra la primera dosis a partir de las 16 semanas de gestación. Lo ideal es suministrar la TDPA, que es la acelular, en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación. O sea que la primera dosis se va a administrar a partir de las 16 semanas y ya cuando tienen las 20 semanas en adelante se va a aplicar la TD, pero la acelular. En el hemisferio sur se administra en las embarazadas lo que es la vacuna contra la influenza, y en los grupos de riesgo tenemos también que se le puede hacer refuerzo, lo que son los adultos mayores y los niños, lo que sería la TD, la hepatitis B, el SR, la influenza en el hemisferio sur y el neumococo conjugado. Eso sería como un resumen del esquema ampliado de vacunación que nosotros tenemos vigente en nuestro país. Hoy vamos a recordar un poquito acerca del lineamiento para el manejo de la enfermedad diarreica aguda, que aplica no solamente a los niños, sino también a los adultos en términos generales, ¿verdad? A través de los diferentes esquemas de abordaje, tanto el plan A, el plan B y el plan C. Hay que tener en cuenta la definición teórica de lo que es una enfermedad diarreica. Recordémonos de que muchas veces se confunde con el aumento en la frecuencia, pero recordemos también que los niños que son alimentados solo con leche materna a menudo pueden presentar heces sueltas o pastosas y tampoco se puede considerar diarrea. Deben de tener conocimiento los cuidadores o los padres de estos niños que generalmente sus hijos pueden tener diarrea, y hay que proporcionarle las definiciones prácticas y concretas para que ellos puedan identificarlas. Entonces, una diarrea va a ser la evacuación de heces exponencialmente suelta o líquida, que generalmente es mayor a 3 en 24 horas. Sin embargo, también la disminución en la consistencia es incluso más importante que la frecuencia. No se considera diarrea a las evacuaciones frecuentes con heces formes. Vuelvo a repetir, en los lactantes muchas veces pueden hacer un poquito más de 3 veces, pero si su consistencia es pastosa, puede considerarse normal. Recordémonos de que la alimentación de ellos es exclusivamente con leche materna, ¿verdad? Antes de los 6 meses, idealmente. Una vez identificado un cuadro diarreico, hay que evaluar aquellos signos que nos puedan sugerir algún grado de deshidratación. Por ejemplo, la inquietud y la irritabilidad, los ojos hundidos, si bebe ávidamente con sed, si el signo del pliegue cutáneo retorna a su estado normal lentamente, pero menor a los 2 segundos, se debe de clasificar como diarrea con deshidratación. Entonces, una vez clasificado como diarrea con deshidratación, caería dentro de un grupo dispensarial 3. Recordémonos en el manejo de las diarreas cuando vimos la atención del niño menor de 5 años. Se debe de aplicar el plan B del tratamiento para las diarreas, que esto se debe realizar en el establecimiento en la unidad de rehidratación oral. Hay que suministrarle al niño zinc en menores de 6 meses a razón de 10 miligramos por día o 5 ml. En mayores de 6 meses, 20 miligramos o 10 ml por 14 días. También deben de administrar la primera dosis de zinc en la unidad de rehidratación oral. Entonces, hay que entregarle también a la madre o al padre o cuidador una hoja recordatoria de qué hacer si su niño presenta diarrea, y debe citarse en 24 horas para evaluar el riesgo social. Si no está presente ningún signo de deshidratación de los antes mencionados, entonces se clasificará como diarrea sin deshidratación y se aplicará el plan A. Hay que recordar que estos planes los vamos a ver en detalle más adelante, pero haciendo énfasis a que todo niño menor de 2 meses, independientemente si presenta o no
algún signo de deshidratación, debe ser referido al hospital de la red más cercanos. No olvidar también que el rotavirus produce vómito y diarrea y pueden deshidratar muy rápidamente al niño y conllevarlo a la muerte. Entonces, es necesario realizar una evaluación adecuada de estos. Pero recordémonos, en el primer nivel de atención, vuelvo a hacer énfasis, menor de 2 meses, se debe referir al hospital, tenga o no algún signo de deshidratación. Si el niño presenta dos o más signos de los siguientes, debe clasificarse como diarrea con deshidratación grave. Por ejemplo, que esté letárgico o inconsciente o que tenga alteraciones del estado de la conciencia que normalmente es diferente a lo que observa el padre o cuidador normalmente, se amamanta inadecuadamente o no puede hacerlo, que presente los ojos hundidos, el signo del pliegue cutáneo que regrese a su estado anterior muy lentamente, es decir, mayor de 2 segundos, que la fontanela anterior se encuentra deprimida. Muchas personas en nuestra cultura coloquial, pues a la fontanela le llaman mollera. Cuando la mollera se le hunde, ¿verdad? Que dicen que puede ser ojo o empacho. Entonces, no, lo que sucede es que existe una deshidratación grave. Entonces, la presión que se encuentra a este nivel se encuentra disminuida, por lo tanto la fontanela se deprime. Entonces, este es un signo de deshidratación muy grave. Ausencia de diuresis mayor de 6 horas o que presente alguna enfermedad cardíaca. La diuresis, recordemos que es la cantidad de orina que va a producir por hora. Si presenta alguno de dos o más de estos signos, entonces se clasifica como diarrea con deshidratación grave, por lo tanto deberá ser referido urgentemente, no sin antes estabilizarlo en la unidad de salud. Hacer lo ideal es tratar de canalizar una vena e iniciar la rehidratación vía endovenosa, ya sea con solución salina o con Harman, a una dosis de 20 ml por kilo de peso en 5 a 20 minutos. Y se puede repetir hasta 3 ocasiones previa evaluación, ¿verdad? Porque tampoco hay que sobresaturarlo, pero por lo general, en base al peso, se le calcula la dosis de líquido que se le va a suministrar para poderlo estabilizar mientras se lleva al hospital. Si responde a las cargas que se le han pasado de la rehidratación endovenosa, se deja una vena permeable calculando los líquidos de mantenimiento a través de la fórmula de Holliday-Sugar, que ya lo vimos anteriormente en la clase pasada. Acompañar al niño o niña al hospital y esperar que sea recibido por un médico según los lineamientos técnicos de referencia, retorno e interconsulta. El plan A para tratar la diarrea es prevenir la deshidratación. Prácticamente es el objetivo principal de ese plan. Y debe obedecer a 4 reglas básicas. Primero, suministrar más líquidos después de cada evacuación. No hay que suspender la alimentación normal en el niño, en el caso del lactante, el seno materno. Continuar alimentándolo según su edad. No practicar la automedicación, ni lo que dice el vecino, ni un familiar, ni la experiencia empírica que ellos puedan tener, sino que deben de, si se le va a dar algún medicamento, consultarlo al personal de salud. ¿Cuándo regresar inmediatamente al establecimiento de salud? Hay que recomendar siempre darle más pecho con más frecuencia y durante más tiempo en el caso de los lactantes. Hay que también suministrarle suero oral y los líquidos sin azúcar, preferentemente agua de arroz, de coco, refrescos naturales, agua segura. Recomendar sobre los cuidados higiénicos cuando van al baño y manipulan los alimentos. Lavarse las manos antes y después de cambiar el pañal. Recalcar también que desechen el suero oral preparado que no se utilizó posterior a las 24 horas de haberse diluido en agua. Si es un menor de 1 año, hay que recomendar de 50 a 100 ml de suero oral después de cada evacuación. Esto, para que sea mejor comprensible, se le puede decir al padre o al cuidador, padre o madre, ¿verdad? O al cuidador, que correspondería a media taza de suero oral después de cada evacuación.
Si es mayor de un año, pues suministrarle entre 100 a 200 ml de suero después de cada evacuación o equivalente a una taza. Si el niño vomita, hay que esperar 10 minutos y después continuar, pero más lentamente, por sorbos y con un poquito, con una cuchara si es posible. Si el niño presenta nuevamente 2 o más vómitos en una hora, debe consultar urgentemente al centro de salud más cercano. Recordarle al cuidador que la diarrea puede persistir durante 5 a 7 días. El plan B de la rehidratación oral se realiza en la unidad de rehidratación oral de la unidad de salud y esta pues tiene el objetivo de rehidratar y mejorar aquellos signos de deshidratación que se lograron identificar cuando se estaba evaluando clínicamente al paciente. Acá se va a administrar suero de rehidratación oral durante 4 horas, siempre evaluando cada hora y posteriormente 2 horas más se observará con el plan A para asegurarse que el niño esté hidratado antes de enviarlo a la casa. Entonces se está hablando de un total de 6 horas, 4 horas con plan B y 2 horas con plan A. Y toda esta evaluación se va a realizar horario, o sea, cada hora, en donde se van a tomar los signos vitales y se estarán evaluando los signos de deshidratación cada hora. Entonces, una vez que se le ha evaluado, 4 horas después pasa al plan A por 2 horas más y posteriormente se dará el alta. Pero ahora bien, ¿qué cantidad de líquido se va a suministrar en esas 4 horas? Esta se va a calcular multiplicando los kilos, o sea, el peso en kilogramos, por 75 y se va a dividir entre las 4 horas de observación y así vamos a tener la cantidad de horas, la cantidad de ml, perdón, que se le van a estar suministrando durante ese tiempo. Se hace la demostración a la persona que ha llevado al niño, en este caso, de cómo se prepara el suero y se le inicia a suministrarlo por sorbos. Se va a verificar la cantidad que se le ha calculado por hora se le esté administrando al niño. Entonces, se van a verificar también si presentan 2 signos de deshidratación grave para referirlo urgentemente. O si vomita, esperar 20 minutos e iniciar nuevamente, pero más lentamente. Si continúa vomitando, referirlo inmediatamente. Si es posible canalizar vena, pues como lo habíamos mencionado anteriormente, se le puede administrar solución salina o jarma a dosis de 20 ml por kilo de peso a pasar cada 20 minutos, un máximo de 3. Si se cuenta con un laboratorio en la unidad, pues enviarle urgentemente un general de heces, la prueba de azul de metileno, el hemograma completo y un examen general de orina en la primera hora y decidir el tratamiento según los resultados. Recordemos también que la prueba de azul de metileno se le hace únicamente a los niños menores de 5 años por normativa. Posterior a las 6 horas, si se encuentra hidratado, como habíamos mencionado, se le da el alta y control en 24 horas, demostrando cómo se prepara el suero y entregándole 2 sobres. Se vuelve a hacer énfasis en las recomendaciones del plan A y verificar que nos hayamos dado a entender. O sea, nosotros como personal de salud tenemos la obligación de brindarles la información clara y precisa para darnos a entender de manera eficaz y adecuada hacia el cuidador para que pueda suministrarle el tratamiento de rehidratación oral a los niños que presentan diarrea. En el caso de que en la prueba de azul de metileno nos salga positiva y haga énfasis de que la diarrea es de origen bacteriano, está indicado darle antibiótico oral. O si el diagnóstico de esta diarrea es una disentería o si se sospecha de la cólera. Entonces, el tratamiento de elección va a ser el trimethoprim, caso de ser de origen bacteriana,
o Shigella o el Vibrio cholerae, y en el caso de ser alguna amebiasis, pues el metronidazol. Recordemos siempre las dosis, ¿verdad? Que el trimestoprim va a ser a 10 miligramos por kilo día, dividido en dos dosis. Esta para el tratamiento de disentería es de 5 días y durante 3 días para el Vibrio cholerae. El metronidazol, la dosis es similar a la de la amoxicilina, de 30 a 50 miligramos kilo día dividido en 3 dosis y se suministra por 10 días cuando el examen general de heces nos reporta de que el origen es una amebiasis. Siempre hay que hacer énfasis en las medidas preventivas. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, mejorar las prácticas de alimentación, es decir, iniciar la alimentación complementaria después de los 6 meses, la selección de los alimentos nutritivos y el uso de las prácticas higiénicas cuando estos se preparan, abastecimiento de agua segura, ya que el riesgo de diarrea se reduce si se utiliza agua segura y protegida de contaminación. Lo ideal es de que siempre se herva el agua. Se les hace la recomendación a las personas de que el agua hervida, para quitarle el sabor metálico, pues debe de enfriarse en unas tacitas de barro o en jarritas de barro, ¿verdad? Para que se quite ese sabor metálico y se sienta no con aquel sabor metálico que muchas veces no es muy aceptable por la población. El lavado de manos con agua y jabón para poder eliminar todos aquellos microorganismos que causan la diarrea y se propagan por las manos contaminadas con la materia fecal, es decir, por malos hábitos higiénicos a la hora tanto después de la utilización de la letrina o cuando se hace la manipulación y preparación de los alimentos, tanto para el niño como para los demás integrantes de la familia. Entonces siempre hay que hacer énfasis y recordar que el lavado de manos con agua y jabón siempre deberá realizarlo después de defecar, después de limpiar al niño que haya defecado, cuando se le hace el cambio de pañal, después de eliminar las heces del niño, antes de manipular los alimentos y antes de comer. La inocuidad de los alimentos va a radicar en el hecho de que no se deben de consumir alimentos crudos que sean de origen animal. Hay que lavar las frutas y verduras y hortalizas enteras antes de consumirlas, ya que estas plantaciones tienen irrigación de ríos o de aguas hervidas que están muy contaminadas y es necesario realizar esta desinfección antes de su ingesta. Cocer los alimentos hasta que el calor llegue al interior de estos. Comer los alimentos cuando estén calientes o recalentarlos bien antes de comer. O lavar y secar completamente todos los utensilios. Proteger los alimentos de las moscas utilizando cubiertas. El uso de letrinas, eliminación higiénica de las heces es también importante tomar en cuenta para poder mantener una salud adecuada en cuanto a la ingesta alimentaria que esté libre de contaminantes.